Una anciana fue expulsada de su propia casa con palabras suaves y una sonrisa falsa. Sola y sin destino, cayó bajo la lluvia, sin saber que la vida estaba a punto de dar un giro. Al abrir una vieja caja olvidada, descubrió que nunca fue quien imaginaba ser. Ahora, con el poder en sus manos, ella regresa, no por venganza, sino para enseñar lo que es el verdadero amor. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol naciente de Sevilla teñía de dorado las ventanas de la antigua casa colonial en el barrio de Triana. Doña Raimunda Gálvez, a sus 72 años, abría las cortinas del salón con el mismo cuidado de siempre, observando el mar de Andalucía que se extendía a la distancia. La casa, un solar de 3 plantas construido al estilo señorial, guardaba los recuerdos de toda una vida. Cada piso de madera de hipe que crujía bajo sus pies descalzos contaba historias de fiestas, risas, lágrimas y del amor compartido con su difunto marido, Sebastián. «Buenos días, mi viejo», susurró ella al retrato enmarcado en la pared, como hacía todas las mañanas. Sebastián sonreía en la fotografía en blanco y negro, eternamente joven, junto al barco de pesca que compraron con los ahorros del primer año de matrimonio. «Hoy el cielo está despejado. Te encantaría verlo». En la cocina con azulejos portugueses, Raimunda preparaba su desayuno. El aroma del café fuerte se mezclaba con el del pan de queso que se horneaba en el horno. Ella mantenía las tradiciones culinarias que había aprendido de su madre, a pesar de las protestas de su nuera, Patricia, quien consideraba aquellos hábitos demasiado anticuados para una casa como aquella. El sonido de pasos apresurados interrumpió sus pensamientos. Santiago, su hijo único, entró en la cocina ajustándose la corbata del uniforme ejecutivo. A sus 45 años, era el CEO de una de las mayores empresas de construcción civil de Andalucía, un imperio que comenzó con el pequeño negocio de Sebastián décadas atrás. «Mamá, no debería estar esforzándose de esta manera. Contratamos a Josefa precisamente para que se encargue de estas cosas», dijo él tomando una taza de café. «Hijo, cocinar no es un esfuerzo para mí. Es lo que me mantiene viva», respondió Raimunda, sirviéndole un trozo de bizcocho de harina de maíz. «Además, Josefa no llega hasta las 8. Santiago suspiró consultando su reloj de pulsera importado. «Debería pensar en descansar más. Estoy preocupado por su salud». Antes de que Raimunda pudiera responder, Patricia apareció en la puerta de la cocina. La mujer de 35 años, con el cabello impecablemente liso y ropa de diseño, miró con desdén la escena doméstica. «Santiago, vas a llegar tarde a la reunión con los inversores», dijo ella, ignorando a su suegra. «Y este olor a frito tan temprano no es bueno para tu presión». Raimunda bajó la vista sintiéndose empequeñecida. En los últimos meses, la tensión entre ella y su nuera había aumentado considerablemente. Desde que Patricia, hija de un banquero arruinado, se casara con Santiago hacía 5 años. La dinámica familiar había cambiado. Poco a poco, la joven fue ganando espacio e influencia, renovando la decoración de la casa, cambiando la rutina de los empleados y, más sutilmente, alejando a madre e hijo. «Me voy entonces», dijo Santiago, besando rápidamente la frente de su madre. «Patricia tiene razón sobre la reunión. Hablamos después, mamá». Cuando se quedaron solas, el silencio pesó en la cocina. Patricia analizó críticamente el ambiente. «Doña Raimunda, necesitamos hablar sobre algunos cambios aquí en casa», comenzó ella, sentándose en la punta de la mesa de madera maciza que había atravesado generaciones de la familia Gálvez. «Esta casa necesita una reforma urgente. Esos azulejos antiguos, este suelo, todo esto está pasado de moda. Los amigos de Santiago, personas importantes de la sociedad sevillana, vienen a visitarnos, y francamente, este lugar parece un museo». Raimunda sintió un nudo en el pecho. «Esta casa tiene historia, Patricia. Su Sebastián y yo construimos...» Lo sé», interrumpió la nuera con un gesto impaciente. «Nos cuenta esa historia todas las semanas. Pero el tiempo pasa, las cosas evolucionan. Santiago merece vivir en un ambiente que refleje su estatus actual, ¿no cree?
Sin esperar respuesta, Patricia continuó. Incluso ya he hablado con él sobre otro asunto delicado. ¿No cree que sería mejor vivir en un lugar más adecuado para su edad? Un apartamento más pequeño, quizás. O esa residencia de ancianos en Los Remedios. Es muy elegante, ¿sabe? Solo para gente de clase. Raimunda palideció. ¿Quiere que me vaya de mi propia casa? No es exactamente así, respondió Patricia con falsa dulzura. Estamos preocupados por usted. Esta casa es demasiado grande, tiene escaleras, y sinceramente, su memoria no está muy bien, ¿verdad? La semana pasada se olvidó el fogón encendido. Fue solo una vez, se defendió Raimunda, sintiendo que la indignación crecía. Vivo aquí desde hace 50 años. Conozco cada rincón, cada historia. Exactamente, cortó Patricia. Vive en el pasado. No se da cuenta de cómo eso afecta a Santiago. Se siente culpable por querer modernizar las cosas. Siempre está preocupado, dividido entre el respeto por usted y el futuro de la familia. Las palabras golpearon a Raimunda como flechas certeras. ¿Sería verdad? ¿Estaría siendo una carga para su hijo? Las dudas plantadas por Patricia, regadas diariamente con pequeños comentarios e insinuaciones, comenzaban a florecer. Por la noche, cuando Santiago regresó del trabajo, Raimunda notó algo diferente en su comportamiento. Parecía nervioso, evitando su mirada durante la cena. Patricia, por otro lado, se mostraba especialmente atenta con su marido, sirviéndole vino y masajeando sus hombros tensos. «Mamá», comenzó él finalmente, después de que Josefa retirara los platos del postre, «necesitamos hablar sobre algo importante». Raimunda sintió que el corazón se le aceleraba. Conocía ese tono. Era el mismo que Sebastián usaba cuando necesitaba dar noticias difíciles. «¿Qué pasa, hijo?», Santiago carraspeó, mirando a su esposa en busca de apoyo. Patricia asintió discretamente, animándolo. «Estamos planeando una reforma completa en la casa. Será un proceso largo, ruidoso, con muchos obreros. Creemos que no sería cómodo para usted quedarse aquí durante ese período». «¿Y a dónde iría?», preguntó Raimunda, la voz casi desapareciendo. «Encontramos un lugar maravilloso», intervino Patricia entregándole un folleto colorido. «Es una residencia para señoras distinguidas en El Porvenir. Tiene asistencia médica 24 horas, actividades culturales, todo lo mejor de lo mejor». Raimunda miró el papel en sus manos temblorosas. La fotografía mostraba un edificio blanco y aséptico, con ancianos sonrientes en sillas dispuestas en círculo. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó ella, intentando mantener la compostura. Santiago y Patricia intercambiaron miradas rápidas. «Bueno, mamá», respondió el hijo usando el diminutivo por primera vez en años. «Creemos que quizás sea mejor que se quede allí permanentemente. La casa quedará muy diferente después de la reforma, con escaleras nuevas, decoración moderna. Podría accidentarse». La verdad finalmente se reveló, desnuda y cruda como el sol del mediodía en el desierto. No era un cambio temporal, era una expulsión. Aquella noche, sola en su habitación, Raimunda lloró silenciosamente, abrazada al retrato de Sebastián. «¿Qué hago ahora, mi viejo?», preguntó al silencio. Afuera, la luna iluminaba el mar de Andalucía, indiferente al drama que se desarrollaba en la casa de la colina. Al día siguiente, una lluvia fina caía sobre Sevilla cuando Raimunda comenzó a empacar sus cosas. No llevaría mucho. Algunas ropas, fotografías, el rosario de madera que había pertenecido a su madre y una caja de cedro antigua que guardaba en el fondo del armario, protegida por un paño de encaje hecho a mano. La lluvia se había intensificado cuando el taxi se detuvo frente a la residencia Santa Lucía, en El Porvenir. Santiago ayudó a su madre a bajar, mientras Patricia supervisaba al conductor que cargaba las dos modestas maletas. El edificio blanco, exactamente como en el folleto, se alzaba impersonal y frío. «Le va a gustar aquí», aseguró Santiago, forzando un entusiasmo que no sentía. «Hay médicos, enfermeras, compañía». Raimunda observaba todo en silencio. En sus ojos castaños, el dolor del rechazo se mezclaba con la dignidad que siempre había llevado. Al entrar en el vestíbulo, fue recibida por una mujer de bata blanca y sonrisa ensayada. «Bienvenida, doña Raimunda. Soy Fernanda, la coordinadora. Estamos muy felices de recibirla».
El proceso de admisión fue rápido. Patricia firmó los papeles, arregló las mensualidades y pronto condujeron a Raimunda a la habitación 203, en el segundo piso. Era un espacio pequeño, con una cama individual, un armario, un sillón y una ventana que daba a un patio interior sin gracia. «¿Vio, mamá? Hasta tiene televisión», señaló Santiago, cada vez más incómodo. «La dejamos que se acomode», dijo Patricia, revisando su reloj de pulsera. «Tenemos ese compromiso, ¿recuerdas, amor?» «¿Qué compromiso?», preguntó Santiago, confuso. «La cena con los Mendoza», susurró ella, lanzándole una mirada significativa. «Ah, sí», asintió él rindiéndose. «Mamá, tenemos que irnos. Mañana volvemos a ver cómo está, ¿de acuerdo?» Raimunda asintió, incapaz de hablar. Cuando la puerta se cerró, dejándola finalmente sola, las lágrimas que había contenido durante toda la mañana corrieron libremente por su rostro arrugado. Se sentó en el borde de la dura cama, mirando las paredes desnudas, intentando encontrar en ellas algo que recordara un hogar. En el pasillo, camino del ascensor, Santiago se detuvo de repente. «No deberíamos dejarla así el primer día. Quizás podríamos cancelar la cena». Patricia le sujetó el brazo con firmeza. «Santiago, seamos prácticos. Tu madre necesita adaptarse a la nueva realidad. Si nos quedamos aquí, solo vamos a dificultar las cosas. Y los Mendoza son fundamentales para cerrar ese contrato». Reacio, él asintió y siguió hacia el estacionamiento. La primera semana en la residencia fue una pesadilla para Raimunda. Las comidas servidas en horarios rígidos, las actividades de recreación forzadas, el ruido constante de la televisión en la sala común, todo la dejaba exhausta. Por la noche, acostada en la cama extraña, recordaba la casa en Triana, imaginando qué paredes ya habrían sido derribadas, qué recuerdos ya habrían sido barridos para dar lugar a lo moderno que Patricia tanto deseaba. El domingo, cuando Santiago y Patricia fueron a visitarla, percibieron el cambio. Raimunda estaba más delgada, con ojeras profundas y una mirada distante. «Mamá, ¿está bien?», preguntó Santiago, genuinamente preocupado. «Me estoy adaptando, hijo», respondió ella con voz débil. «Doña Raimunda necesita tiempo», intervino Fernanda, que pasaba por el pasillo. «Es normal los primeros días. Pronto hará amistades y se sentirá como en casa». Pero casa era justamente lo que Raimunda no sentía en aquel lugar. Casa era el olor a jazmín en el jardín trasero, el crujido del suelo de madera, el sonido de las olas a lo lejos. Casa eran los recuerdos de Sebastián, las cenas con amigos, la habitación donde Santiago dio sus primeros pasos. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio, Raimunda tomó una decisión. No se quedaría allí. Con determinación renovada, arregló sus pocas cosas y esperó el momento oportuno. Durante el desayuno, mientras las otras residentes estaban ocupadas con la fisioterapia en grupo, ella simplemente salió por la puerta principal sin que nadie lo notara. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía nublado, prometiendo más agua. Raimunda caminó lentamente por el paseo marítimo de Cádiz, sin destino cierto. Su pequeño aliento de rebeldía pronto dio lugar a la realidad práctica. ¿A dónde iría? No tenía dinero suficiente para alquilar un lugar y su orgullo le impedía buscar a los pocos amigos que aún mantenía. Exhausta después de algunas horas andando, se sentó en un banco de la orilla de la caleta. Fue entonces cuando la lluvia regresó. Primero algunas gotas, luego un aguacero que la empapó completamente. Intentó refugiarse bajo un kiosco cerrado, pero ya era tarde. Sus ropas estaban empapadas y temblaba de frío. «Señora, ¿está usted bien?», una voz gentil interrumpió sus pensamientos. Raimunda levantó los ojos y vio a una mujer negra de mediana edad con un paraguas colorido. A su lado, un hombre alto cargaba bolsas de compras. «Yo estoy solo esperando que pase la lluvia», respondió Raimunda intentando mantener la dignidad. «En este temporal se va a enfermar», dijo la mujer preocupada. «Idalina, mi nombre es Idalina, y este es mi marido, Jorge». Jorge asintió con la cabeza, igualmente preocupado. «No se ve nada bien. ¿Vive por aquí cerca?». Raimunda dudó. ¿Qué diría? ¿Que había sido expulsada de su propia casa por su hijo?
¿Que había huido de un asilo? Antes de que pudiera elaborar una respuesta convincente, un fuerte mareo la golpeó. El mundo giró y todo se oscureció. Cuando recobró los sentidos, estaba acostada en una cama sencilla, cubierta por una colcha de retazos coloridos. La habitación era pequeña pero acogedora, con paredes pintadas de amarillo claro y una ventana que mostraba un cielo ya limpio del temporal. Gracias a Dios se despertó, dijo Idalina, entrando en la habitación con una taza humeante. Me tomé la libertad de cambiarle la ropa mojada. Espero que no le importe. ¿Dónde estoy?, preguntó Raimunda, confusa. En nuestra casa, en La Oliva. Jorge la trajo en brazos cuando se desmayó. Creímos que era mejor no llamar a una ambulancia antes de saber qué estaba pasando. Raimunda se sentó en la cama, aceptando la taza de té de melisa que Idalina le ofrecía. La casa era sencilla, muy diferente del solar de Triana, pero había en ella un calor, un alma que la residencia Santa Lucía jamás tendría. Gracias por la amabilidad, dijo ella, sintiendo que se le formaban lágrimas. No sé cómo agradecer. No tiene que agradecer, respondió Jorge apareciendo en la puerta. Cualquier persona haría lo mismo. Pero Raimunda sabía que no era verdad. No todas las personas habrían acogido a una anciana desconocida, desmayada en un banco de plaza. En los días siguientes, recuperándose del resfriado que había contraído bajo la lluvia, Raimunda poco a poco reveló su historia a Idalina y Jorge. La pareja escuchó todo con atención y respeto, sin juicios. «Puede quedarse con nosotros todo el tiempo que necesite», ofreció Idalina, después de escuchar el relato completo. «No tenemos mucho, pero lo que tenemos lo compartimos con alegría». «No puedo aceptar», protestó Raimunda. «Ya han hecho demasiado. Tengo algunos ahorros. Puedo alquilar una habitación pequeña». «Ni pensarlo», interrumpió Jorge con su voz grave y pausada. «Mi madre siempre decía que cuando Dios manda un huésped, manda también el alimento para él. Usted se queda hasta que decida qué hacer». La casa de Idalina y Jorge era lo opuesto a la mansión de Raimunda. Pequeña, con muebles sencillos, en un barrio popular de Sevilla. Jorge trabajaba como capataz de obras, e Idalina vendía acarajé en la playa de La Caleta. Tenían 3 hijos ya adultos, todos viviendo en otras ciudades. La casa, ahora más vacía, cobró nueva vida con la presencia de Raimunda. Idalina descubrió en la huésped una compañera para cocinar. Raimunda conocía recetas antiguas que encantaban a todos. Jorge encontró en ella una oyente atenta para sus historias de la construcción civil. Poco a poco, una amistad genuina floreció. Mientras tanto, en la residencia Santa Lucía, la desaparición de Raimunda causaba alboroto. Fernanda llamó a Santiago, quien llegó al lugar en pánico. «¿Cómo que desapareció? ¿Usted no es responsable de los residentes?» «Señor Gálvez, su madre es lúcida e independiente. No podemos impedir que nadie se vaya», se defendió Fernanda. «Ya hemos notificado a la policía». Santiago pasó el resto del día buscando a Raimunda en hospitales y comisarías, sin éxito. Por la noche, regresó a casa derrotado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó a Patricia, genuinamente afligido. «La policía la encontrará», respondió la esposa, menos preocupada de lo que debería. «Tu madre debe haber tenido un momento de confusión. Probablemente esté en algún albergue público». En los días siguientes, Santiago contrató investigadores privados y esparció carteles por la ciudad. Pero Raimunda parecía haber sido engullida por Sevilla. Él no podía imaginar que su madre estaba a solo unos kilómetros de distancia, en La Oliva, descubriendo una nueva versión de sí misma. Fue en esa época cuando Raimunda finalmente decidió abrir la caja de cedro que había traído consigo. Una noche, después de la cena, pidió permiso a Idalina y Jorge y se retiró al pequeño cuarto que ocupaba. Con dedos temblorosos, quitó el paño de encaje que protegía la caja y giró la pequeña llave en la cerradura. Dentro había documentos amarillentos por el tiempo, fotografías antiguas, algunas joyas modestas y un sobre lacrado con la inscripción «Para Raimunda, cuando sea el momento». La caligrafía elegante pertenecía a su madre, Teresa Jiménez Mendoza de Alburquerque, un nombre que no escuchaba hacía más de 50 años. Con manos temblorosas, Raimunda abrió el sobre lacrado. El papel, amarillento por el tiempo,
exhalaba un leve aroma a lavanda, el perfume que su madre usaba. Desdobló cuidadosamente la carta y comenzó a leer. Mi querida hija Raimunda, si estás leyendo esta carta, significa que ha llegado el momento en que necesitaste recurrir al contenido de esta caja. Espero que hayas vivido una vida plena y feliz con el hombre que elegiste, lejos de las ataduras de nuestra familia. Hay verdades que nunca te conté y ahora necesito revelar. No eres solo Raimunda Gálvez, esposa de un pescador. Tu nombre completo es Raimunda Jiménez Mendoza de Alburquerque, heredera de una de las familias más tradicionales de Andalucía. Cuando huiste con Sebastián, tu padre, Eduardo Mendoza de Alburquerque, te desheredó públicamente, tachando tu nombre de los documentos familiares. Yo, sin embargo, nunca dejé de amarte. En secreto, mantuve contacto con abogados para garantizar que tus derechos fueran preservados. Tu padre, orgulloso como era, nunca supo de las providencias que tomé. En la caja encontrarás documentos que prueban tu identidad y linaje. Hay también el contacto del doctor Hermes Silveira, nuestro abogado de confianza desde hace décadas. Él tiene instrucciones para ayudarte si fuera necesario. Sepas, hija mía, que nunca me arrepentí del amor que sentí por ti, solo de la debilidad que demostré al no enfrentar a tu padre cuando te expulsó de nuestras vidas. Con todo mi amor, tu madre, Teresa. Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de Raimunda. Memorias largamente enterradas resurgieron. La mansión en Santa Cruz donde había crecido, las clases de piano, los bailes de debutantes, la rigidez de su padre banquero, el amor prohibido por Sebastián, hijo del jardinero de la propiedad. La fuga en una noche de temporal, las puertas cerrándose para siempre detrás de ella. 50 años después, el círculo parecía completarse de manera irónica. Expulsada de la casa que había construido con Sebastián, ahora redescubría sus raíces aristocráticas. En el sobre había también una tarjeta de visita amarillenta con el nombre Dr. Hermes Silveira, abogado, y una dirección en el centro de Sevilla. Sin teléfono, la tarjeta era tan antigua que precedía la popularización de los teléfonos. Raimunda guardó todo de nuevo en la caja, demasiado perturbada para continuar. Aquella noche no pudo dormir, reviviendo su juventud, las elecciones hechas, los caminos recorridos. A la mañana siguiente, decidió buscar al tal abogado, incluso sin grandes esperanzas de encontrarlo vivo después de tantas décadas. Pidió a Jorge que la acompañara hasta la dirección indicada en la tarjeta. ¿Está segura de esto?, preguntó él preocupado. Si su hijo la está buscando, puede ser peligroso andar por el centro de la ciudad. Necesito hacer esto, Jorge, respondió ella con una determinación que sorprendió a ambos. Algunas preguntas necesitan respuestas. La dirección los llevó a un edificio antiguo en la calle Sierpes, en el centro histórico de Sevilla. Para sorpresa de Raimunda, el letrero Silveira Abogados Asociados todavía estaba allí, aunque la oficina había sido modernizado. En la recepción, una joven secretaria miró con desconfianza a la improbable pareja, una anciana de ropas sencillas y un hombre negro de mediana edad con ropa de trabajador. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con educación formal. Me gustaría hablar con el doctor Hermes Silveira, dijo Raimunda. La secretaria sonrió con condescendencia. El doctor Hermes falleció hace casi 20 años, señora. ¿Puedo saber el asunto? Raimunda dudó. ¿Cómo explicar algo que ni ella misma comprendía completamente? Fue entonces cuando sacó de su bolso el sobre con el timbre de la familia Mendoza de Alburquerque. La reacción fue inmediata. Un momento, por favor, dijo la secretaria, súbitamente respetuosa. Tomó el teléfono y marcó una extensión interna. Doctor Eduardo, hay una señora aquí con documentos de la familia Mendoza de Alburquerque. Sí, señor, inmediatamente. Minutos después, Raimunda y Jorge eran conducidos a una sala amplia, decorada con muebles antiguos y estanterías repletas de libros jurídicos. Un hombre de aproximadamente 60 años, usando un traje impecable, se levantó para recibirlos. Soy Eduardo Silveira, hijo de Hermes. ¿En qué puedo ayudarles? Raimunda explicó brevemente su historia, mostrando la carta de su madre. El abogado escuchó con atención creciente, y sus ojos se abrieron de par en par
al escuchar su nombre completo. «¿Doña Raimunda Jiménez Mendoza de Alburquerque?», repitió incrédulo. «¿Usted es la heredera desaparecida de los Mendoza?» «No desaparecí», corrigió ella con dignidad. «Elegí otro camino». Eduardo Silveira abrió un cajón y retiró una carpeta antigua. «Mi padre mencionó su caso varias veces, pero confieso que pensé que era solo una leyenda de la oficina. Hemos estado buscándola durante años». «¿Por qué?», preguntó Raimunda confusa. «Porque sus padres fallecieron, doña Raimunda. Su padre hace 15 años y su madre hace apenas 3 meses, y le dejaron todo a usted». La revelación cayó como un rayo. Sus padres, que la habían desheredado, ahora la nombraban heredera de todo. «¿Cómo es eso? Mi padre me desheredó». «Sí, inicialmente», asintió el abogado, hojeando los documentos. «Pero su madre nunca se rindió en encontrarla. Después de la muerte de su padre, ella alteró el testamento, incluyéndola como única beneficiaria. Doña Teresa falleció en marzo, y desde entonces hemos estado intentando localizarla». Jorge, que se había mantenido en silencio hasta entonces, no contuvo la sorpresa. «¿Y cuánto vale esa herencia?». Eduardo Silveira se ajustó las gafas y consultó los papeles. «De acuerdo con la última evaluación, aproximadamente 120 millones de euros». Raimunda sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Ella, que horas antes no tenía dónde vivir, ahora era una de las mujeres más ricas de Andalucía. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo finalmente. «Y no quiero que mi hijo sepa por ahora». «Comprendo», respondió el abogado. «Pero necesitaremos regularizar la situación lo antes posible. Hay impuestos, inventario, propiedades abandonadas. ¿Puede encargarse de eso por mí? Pagaré sus honorarios tan pronto como tenga acceso a los recursos». «No se preocupe por eso ahora. Su madre dejó todo previsto. Esta oficina tiene un fondo destinado exclusivamente a sus intereses». Eduardo sonrió. Doña Teresa nunca perdió la esperanza de encontrarla. Al salir de la oficina, Raimunda estaba en estado de shock. Jorge, igualmente aturdido, intentaba asimilar lo que acababan de descubrir. «Es usted rica», dijo él con una sonrisa nerviosa. «Millonaria». «Parece que sí», respondió ella distraída. Una avalancha de emociones contradictorias la invadía. Alegría por el amor incondicional de su madre, tristeza por no haberse reconciliado con ella en vida, confusión sobre qué hacer con tanta fortuna. Mientras tanto, en la mansión de Triana, Santiago enfrentaba sus propios dilemas. 2 semanas después de la desaparición de Raimunda, la culpa lo consumía. Apenas dormía, casi no comía, pasaba los días alternando entre comisarías y hospitales. «Necesitas calmarte», decía Patricia, más irritada que preocupada. «La policía está haciendo su trabajo. Mi madre lleva 15 días desaparecida. ¿Cómo puedo calmarme?». Santiago se pasaba las manos por el cabello desesperado. «¿Y si ella está...? No puedo ni pensar en eso». «Santiago, sé realista. Tu madre tiene más de 70 años. Salió sin dinero, sin documentos. Las posibilidades de...». «¡Cállate!», gritó él, sorprendiendo a ambos con la explosión. Nunca le había hablado así a Patricia. «No te atrevas a terminar esa frase». La tensión entre la pareja crecía cada día. Santiago comenzaba a ver con claridad el papel que Patricia había desempeñado en la decisión de alejar a su madre. Las dudas sobre la cordura de Raimunda, los comentarios sobre la carga que ella representaba, las insinuaciones sobre la necesidad de modernizar la casa, todo había sido cuidadosamente orquestado. Aquella mañana, el teléfono sonó. Era Fernanda, de la residencia Santa Lucía. «Señor Gálvez, recibí una información que puede ayudar». Una de las empleadas recordó que su madre conversó algunas veces con una señora que vende tapioca en la playa de La Caleta. Quizás ella sepa algo. Agarrándose a esa frágil esperanza, Santiago corrió a La Caleta. Después de preguntar a varios vendedores ambulantes, encontró a doña Zulema, una señora negra que vendía tapioca bajo una sombrilla colorida. «Sí, conocí a doña Raimunda», confirmó Zulema. «Una señora muy educada. Venía siempre aquí los primeros días.
Compraba tapioca y se quedaba mirando el mar. Dijo que vivía en la residencia Santa Lucía, pero que no era feliz allí. ¿Sabe a dónde pudo haber ido? Zulema se rascó la barbilla, pensativa. No sé, no, pero el último día que la vi estaba lloviendo mucho. Parecía perdida, sentada en ese banco de allí. Después no la vi más. Mientras Santiago entrevistaba a Zulema, a pocos kilómetros de allí, Raimunda e Idalina conversaban en la pequeña cocina de la casa en La Oliva. Raimunda había contado todo sobre la visita al abogado. ¿Y qué piensa hacer ahora?, preguntó Idalina, sirviendo café para ambas. Todavía no sé, confesó Raimunda. Es mucha cosa para procesar. Nunca me importó el dinero o el estatus. Huí de todo eso cuando era joven. Pero ahora tiene poder, completó Idalina sabiamente. Y el poder puede ser usado para el bien. Raimunda sonrió, tocada por la simplicidad y profundidad de su amiga. Tienes razón. Quizás sea hora de ajustar algunas cuentas. Aquella tarde, Eduardo Silveira llamó al teléfono móvil de Jorge, el único contacto que habían proporcionado. Había novedades urgentes. El doctor Eduardo dijo que su hijo la está buscando por todas partes, relató Jorge al regresar. Aparentemente fue a la oficina a preguntar por propiedades de la familia Gálvez. Por coincidencia, se encontró con uno de los asociados que supo de nuestra visita de ayer. El abogado no reveló nada, pero quedó intrigado. Su hijo dejó una tarjeta y pidió que se le informara si surgía alguna pista sobre su paradero. Raimunda sintió que el corazón se le oprimía. La imagen de Santiago desesperado, buscándola por toda Sevilla, le causaba una mezcla de satisfacción y dolor. «Le importo», murmuró para sí misma. «Claro que le importa», asintió Idalina. «Es su hijo, pero eso no borra lo que hizo». «Quiero verlo», decidió Raimunda súbitamente. «Pero no todavía. Primero, necesito entender exactamente lo que tengo y lo que puedo hacer». En los días siguientes, Raimunda se sumergió en reuniones con Eduardo Silveira. El abogado la ayudó a comprender la extensión de su herencia. Además del dinero en cuentas bancarias, había propiedades en Sevilla, en el interior de Andalucía e incluso en Portugal, acciones en empresas, obras de arte, joyas de familia, un imperio construido por generaciones de los Mendoza de Alburquerque. Su madre mantuvo todo intacto, esperando que un día usted regresara, explicó Eduardo. Ella transformó la mansión de la familia en Santa Cruz en un pequeño museo particular, preservando incluso su habitación de niña, exactamente como era el día en que usted partió. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Raimunda al escuchar esto. El amor de Teresa, escondido por décadas bajo la aparente rechazo, finalmente se revelaba en toda su plenitud. Fue en ese momento cuando Raimunda tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de aquella historia. Pidió papel y pluma y comenzó a dictar instrucciones precisas al abogado. Eduardo Silveira escuchaba con asombro creciente, pero no osó cuestionar. Al final sonrió admirado. «Usted es realmente hija de doña Teresa. Tiene la misma fuerza y determinación». Raimunda regresó a La Oliva con una serenidad que sorprendió a Idalina y Jorge. Había una luz diferente en sus ojos, una mezcla de paz y resolución. «Mañana me encontraré con mi hijo», anunció durante la cena. «Es hora de que enfrentemos la verdad». La mañana estaba clara cuando el coche negro estacionó frente a la casa de Idalina y Jorge en La Oliva. No era un vehículo común en aquel barrio de trabajadores, un Mercedes-Benz último modelo, con conductor uniformado que salió para abrir la puerta trasera. Eduardo Silveira, impecable en su traje azul marino, descendió del automóvil causando curiosidad en el vecindario. «Estoy lista», dijo Raimunda al recibirlo en la modesta sala. Vestía un conjunto sencillo, pero elegante, que Idalina la había ayudado a elegir en la tienda del barrio. «¿Está segura de que quiere hacer esto hoy?», preguntó el abogado, aún preocupado por el impacto emocional que el encuentro podría causar. «Absoluta», respondió ella con determinación. «Ya he esperado demasiado tiempo». Idalina la abrazó largamente antes de su partida. «Fuerza, doña Raimunda. Recuerde que tiene un hogar al que volver, no importa lo que pase». Aquellas palabras simples significaban más que todos los millones que ahora poseía. Raimunda correspondió el abrazo con los ojos humedecidos y siguió hacia el coche.
El plan era preciso. Eduardo había contactado a Santiago, informándole que tenía noticias sobre su madre. Concertaron un encuentro en el despacho de abogados sin revelar más detalles. El hijo, desesperado tras semanas de búsqueda infructuosa, aceptó inmediatamente. Cuando el coche se detuvo frente al edificio en la calle Sierpes, Raimunda respiró hondo. Entraré por la parte de atrás, como acordamos. Quiero observarlo primero, entender lo que realmente siente. El despacho Silveira poseía una sala de reuniones con un panel de vidrio espejado. Desde fuera se podía ver el interior de la sala. Desde dentro, solo un espejo en la pared. Era allí donde Raimunda se quedaría, observando el encuentro inicial entre Eduardo y su hijo. No tuvo que esperar mucho. Puntualmente a las 10, Santiago llegó. Estaba abatido, con ojeras profundas y barba sin afeitar, la imagen de la preocupación. Raimunda sintió un nudo en el pecho al ver el estado de su hijo, pero se mantuvo firme en su propósito. «Señor Gálvez, gracias por venir», dijo Eduardo, conduciéndolo a la sala de reuniones. «¿Acepta un café?» «No, gracias. Dijo que tiene información sobre mi madre. ¿Qué descubrió? ¿Está bien? ¿Dónde está?» Las preguntas se atropellaban revelando la ansiedad que lo consumía. Al otro lado del vidrio, Raimunda observaba cada expresión, cada gesto, intentando discernir lo que era genuino de lo que podría ser una puesta en escena. «Su madre está viva y bien», informó Eduardo tranquilamente. «Pero antes de revelar su paradero, necesito entender algunas cosas. ¿Por qué la señora Raimunda salió de la residencia Santa Lucía?» Santiago se pasó las manos por el cabello despeinado. «No lo sé con certeza. Quizás no se adaptó. Mire, doctor, yo solo quiero encontrarla. Estoy desesperado». «Entiendo su preocupación, pero necesito preguntar, ¿por qué su madre fue a esa residencia en primer lugar?» «Por lo que supe, ella tenía una casa propia, donde vivió por décadas». La incomodidad de Santiago era visible. Se removió en la silla evitando la mirada penetrante del abogado. Fue una decisión de la familia. La casa necesitaba reformas. Mi madre ya era mayor. Creímos que sería lo mejor para ella. ¿Creímos? ¿O su esposa creyó? La pregunta directa hizo que Santiago palideciera. «¿Cómo lo sabe?» «Mire, esto es un asunto familiar. No veo cómo esto ayuda a encontrar a mi madre». Eduardo abrió una carpeta sobre la mesa. «Señor Gálvez, seré directo. Su madre me buscó voluntariamente y me relató todo, cómo fue prácticamente expulsada de su propia casa, cómo su esposa la menospreciaba constantemente, cómo usted, gradualmente, permitió que eso sucediera». Santiago se levantó, indignado. «¿Me está acusando de algo? ¿Quién es usted para juzgar a mi familia? ¿Dónde está mi madre? Exijo verla ahora». Al otro lado del vidrio, Raimunda vio algo que la sorprendió. Lágrimas genuinas en los ojos de su hijo. No eran lágrimas de culpa descubierta, sino de dolor profundo, de quien realmente sufre. Fue suficiente. Hizo una señal a la secretaria que la acompañaba, indicando que estaba lista para entrar. La puerta de la sala de reuniones se abrió, y Raimunda entró tranquilamente. El impacto en Santiago fue inmediato. Se congeló como si hubiera visto un fantasma, luego corrió hacia ella. «¡Mamá! ¡Dios mío, mamá!». Las palabras salían entrecortadas por los sollozos. Intentó abrazarla, pero Raimunda mantuvo una distancia formal, levantando la mano en un gesto contenido. «Todavía no, Santiago», dijo ella, con voz firme pero no dura. «Necesitamos hablar primero». El hijo retrocedió, aturdido por el rechazo, pero asintió. Volvieron a sentarse, con Eduardo discretamente dejando la sala para darles privacidad. «Mamá, la busqué por todas partes. Pensé lo peor. ¿Por qué huyó? ¿Por qué no me buscó?». Raimunda lo observó por unos instantes antes de responder. El niño que había criado estaba allí, detrás de la fachada del empresario exitoso. Vulnerable, confuso, perdido. «Huí porque ese lugar no era mi hogar, Santiago. Y no te busqué porque necesitaba entender algunas cosas primero. Sobre mí, sobre ti, sobre nuestra familia. Hice todo mal, ¿verdad?». La pregunta salió como un lamento. «Dejé que Patricia manipulase todo.
Dejé que la alejara de casa. Fui un hijo terrible. Había sinceridad en aquella confesión. Raimunda podía sentirlo. Pero no sería tan fácil. Sí, te equivocaste, hijo. No por ceder a Patricia, sino por no tener la fuerza para defender lo que es correcto. La casa que construí con tu padre, donde creciste, donde vivimos nuestras vidas, no era solo un inmueble, era nuestra historia, y tú permitiste que fuera borrada. Santiago bajó la cabeza, aceptando la crítica. Lo sé ahora, pero en ese momento creí que estaba haciendo lo mejor para usted. Patricia decía que la casa era demasiado grande, que usted necesitaba cuidados especiales. ¿Y creíste que lo mejor para mí sería ser alejada de todo lo que amo? La voz de Raimunda se mantenía controlada, pero cargada de emoción. Tu padre y yo construimos aquella casa cuando no teníamos casi nada. Cada azulejo fue elegido con amor. Cada mueble tiene una historia. Y tú simplemente me sacaste de allí porque tu esposa quería un ambiente más moderno. Mamá, yo... Le faltaron las palabras. No había justificación posible. ¿Dónde está Patricia ahora?, preguntó Raimunda, cambiando sutilmente de tema. Santiago dudó. En casa. Ella no sabe que estoy aquí. Las cosas entre nosotros no van bien desde que usted desapareció. Raimunda asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. Necesito contarte algunas cosas, Santiago. Cosas sobre mi pasado, sobre nuestra familia que nunca revelé. En los 40 minutos siguientes, Raimunda narró su historia completa. El origen aristocrático, el romance prohibido con Sebastián, la fuga, la desheredación, la vida reconstruida desde cero, y finalmente, el reciente descubrimiento de la herencia de los Mendoza de Alburquerque. Santiago escuchaba todo en un estado de shock creciente. La madre que conocía, la mujer sencilla y trabajadora que había criado, se revelaba como la heredera de una de las familias más tradicionales de Andalucía, ahora dueña de una fortuna que hacía la suya parecer insignificante. ¿120 millones de euros? Repitió el incrédulo. ¿Y usted nunca lo supo? Nunca busqué saberlo, corrigió ella. Elegí una vida diferente, con tu padre. Nunca me arrepentí. ¿Y ahora qué va a hacer? Raimunda sonrió por primera vez desde que había entrado en la sala, una sonrisa suave, casi melancólica. Voy a usar ese dinero para hacer lo que sea correcto, Santiago, ayudar a quien lo necesita, honrar la memoria de mis padres y de tu padre. ¿Va a volver a casa? La pregunta salió hesitante, cargada de esperanza. ¿A qué casa, hijo? ¿A esa que tú y Patricia están reformando para borrar nuestras memorias? El golpe alcanzó a Santiago de lleno. Podemos detener la reforma, mamá. Podemos dejar todo como estaba antes. No, no podemos. Algunas cosas, una vez rotas, no vuelven a ser como eran. Raimunda hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las próximas palabras. Pero podemos construir algo nuevo, si estás dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A tomar decisiones difíciles, a ser honesto contigo mismo y conmigo, a reconocer que el dinero y el estatus que tanto valoras no traen la felicidad verdadera. Santiago tragó saliva. ¿Qué está pidiendo? No estoy pidiendo nada, hijo. Estoy ofreciendo una oportunidad de redención, de reconexión, pero vendrá con condiciones. En ese momento, Eduardo Silveira golpeó suavemente la puerta y entró. Disculpen la interrupción, pero recibí una llamada importante. La señora Patricia Gálvez está aquí abajo, exigiendo ver a su marido. Aparentemente, ella siguió al señor Santiago hasta aquí. Santiago palideció. ¿Cómo lo descubrió, anda? ¿Eso importa?, preguntó Raimunda con una calma desconcertante. Déjela subir, doctor Eduardo. Ya es hora de que todos enfrentemos la verdad. Mientras esperaban, Santiago parecía cada vez más nervioso. Mamá, quizás deberíamos hablar a solas primero antes de... No, Santiago. Basta de esconder cosas, basta de medias verdades. Minutos después, Patricia entró como un huracán en la sala de reuniones. Estaba impecablemente vestida y maquillada, como siempre, pero había una furia mal contenida en sus ojos. Al ver a Raimunda, se detuvo súbitamente. Doña Raimunda, ¿estaba aquí todo el tiempo? El tono de falsa preocupación no engañaba a nadie.
Estábamos tan preocupados, ¿por qué no nos avisó dónde estaba? Hola, Patricia, respondió Raimunda con una formalidad helada. Porque no quería ser encontrada. Todavía no. Necesitaba tiempo para entender algunas cosas. Patricia miró confusa a su marido, luego a Eduardo, percibiendo que había algo mucho más grande sucediendo allí. No entiendo. ¿Qué lugar es este? ¿Quién es este hombre? Santiago, ¿qué está pasando? Patricia, este es el doctor Eduardo Silveira, abogado de mi familia materna, explicó Raimunda, enfatizando las últimas palabras. Él me está ayudando a administrar mi herencia. ¿Herencia? ¿Qué herencia? Santiago, recuperando un poco la compostura, interfirió. Patricia, mi madre acaba de contarme cosas que lo cambian todo. Ella es Raimunda Jiménez Mendoza de Alburquerque, heredera de la familia Mendoza. El nombre causó un impacto visible en Patricia. Como hija de un banquero, aunque arruinado, conocía bien las grandes fortunas andaluzas. «¿Mendoza de Alburquerque?», repitió, incrédula. «¿Los dueños del banco tradicional?». «Entre otras inversiones», confirmó Eduardo. «La señora Raimunda es ahora la única heredera de un patrimonio valorado en aproximadamente 120 millones de euros». Patricia se tambaleó, necesitando apoyarse en la mesa. Toda la arrogancia anterior dio lugar a una mezcla de shock y cálculo. Raimunda casi podía ver los engranajes girando detrás de aquellos ojos ambiciosos. «Doña Raimunda, esto es extraordinario», consiguió decir finalmente. «Debe estar tan feliz. Y nosotros, como familia, estamos aquí para apoyarla en todo lo que necesite». La hipocresía era tan evidente que Santiago no pudo contener una risa amarga. «¿Familia? ¿Estás hablando de familia ahora, Patricia? Después de convencer a todos de que mi madre era una carga, que debía ser alejada de nosotros...» «Santiago». La indignación de Patricia parecía genuina. «¿Cómo puedes decir eso? Siempre traté a tu madre con el mayor respeto». «Basta de mentiras», interrumpió Raimunda, con una autoridad que silenció a todos. «Estoy cansada de falsedades, de intereses ocultos, de manipulaciones. Quiero la verdad, aquí y ahora». En ese momento, algo extraordinario sucedió. La fragilidad aparente de la anciana dio paso a una presencia poderosa, como si la sangre aristocrática de los Mendoza finalmente corriera con fuerza total en sus venas. Era la misma mujer, con las mismas arrugas y cabellos blancos, pero había un aura de mando que hizo incluso al experimentado Eduardo Silveira enderezar la postura. El silencio que siguió a las palabras de Raimunda pesó como plomo en la sala de reuniones. Patricia, por primera vez desde que había entrado en la familia Gálvez, parecía genuinamente desconcertada. Santiago alternaba la mirada entre su madre y su esposa, como si estuviera asistiendo a un duelo silencioso. «¿Verdad?», repitió Patricia, recuperando un poco la compostura. «No sé de qué está hablando, doña Raimunda. Siempre quise lo mejor para nuestra familia». «Entonces, vamos a empezar por la verdad más básica», continuó Raimunda, imperturbable. «¿Te casaste con mi hijo por el amor que sentías por él o por la posición financiera que ocupaba?» La pregunta, directa al corazón de la cuestión, hizo que Patricia palideciera. «¿Qué tipo de pregunta es esa? Claro que me casé por amor. ¿Cómo puede insinuar?» «No estoy insinuando nada, estoy preguntando directamente», cortó Raimunda, «porque todo lo que vi en los últimos años fue una mujer calculadora, manipulando a mi hijo para alejar todo y a todos los que pudieran amenazar sus planes, incluida su madre». Santiago parecía cada vez más incómodo. «Mamá, quizás deberíamos...». «No, Santiago, basta de evitar confrontaciones. Así fue como llegamos a este punto». Raimunda miró directamente a su nuera. «Patricia, cuando empezaste a sugerir que yo fuera a un lugar más adecuado para mi edad, ¿qué querías decir realmente?». Acorralada, Patricia optó por una media verdad. «Solo pensaba en su bienestar, doña Raimunda. Aquella casa es demasiado grande, tiene escaleras, puede ser peligrosa. Y el hecho de que, sin mí, usted tendría control total sobre las decisiones relacionadas con la casa y el patrimonio de la familia, ¿no tuvo ninguna influencia?». La pregunta era retórica y todos en la sala lo sabían. «Esto es absurdo». Patricia se levantó indignada. «Santiago,
¿Vas a permitir que tu madre me hable de esta manera? Después de todo lo que pasé en las últimas semanas, buscándola, preocupada, buscándome. Raimunda levantó las cejas. Doctor Eduardo, ¿podría decirnos quién estuvo realmente involucrado en las búsquedas? El abogado consultó algunas notas. De acuerdo con los informes de los investigadores que contratamos para monitorear la situación, el señor Santiago visitó hospitales, albergues, comisarías y distribuyó carteles por la ciudad. La señora Patricia, por otro lado, hizo una pausa significativa. No hay registros de participación directa en las búsquedas. Eso no significa nada, protestó Patricia. Alguien tenía que cuidar la casa, contestar llamadas, en caso de que doña Raimunda se pusiera en contacto. Santiago, que hasta entonces había permanecido dividido, comenzó a ver la situación con más claridad. Patricia, todas las veces que mencioné intensificar las búsquedas, contratar más investigadores, dijiste que estaba exagerando, que mi madre probablemente aparecería sola. Porque no quería alimentar tu desesperación. Estabas destrozado, no dormías, no comías bien, o porque sabías que si mi madre no aparecía, eventualmente yo me rendiría y seguiríamos con tus planes para la casa. La acusación directa de Santiago hizo que Patricia retrocediera. Era la primera vez que él la confrontaba de esa manera, y esto la tomó desprevenida. Intentando recuperar el control de la situación, cambió completamente de estrategia. Todo esto es un terrible malentendido, dijo, con lágrimas en los ojos. Lágrimas que Raimunda no podía determinar si eran verdaderas o calculadas. Yo solo quería una vida mejor para nosotros, Santiago. Trabajas tanto, mereces una casa que refleje tu éxito, no una reliquia del pasado. Y doña Raimunda merecía un lugar con cuidados apropiados, no una casa donde podría caerse de las escaleras en cualquier momento. Eduardo Silveira carraspeó discretamente. Si me permiten, creo que necesitamos centrarnos en las cuestiones prácticas ahora. Doña Raimunda ha tomado algunas decisiones importantes que afectarán a todos, y creo que es hora de compartirlas. Santiago y Patricia volvieron su atención al abogado, mientras Raimunda asentía, dándole permiso para continuar. Doña Raimunda me instruyó para implementar varias medidas relacionadas con su herencia, comenzó Eduardo, abriendo una carpeta de documentos. Primero, ella decidió donar el 40% del valor total para la creación de una fundación que apoyará a ancianos en situación de vulnerabilidad en Andalucía. La Fundación Sebastián Gálvez funcionará en la antigua mansión de los Mendoza de Alburquerque, en el barrio de Santa Cruz. Patricia no pudo disimular el shock. 40% de 120 millones significaba que casi 50 millones serían destinados a la caridad. Otros 30% se mantendrán en inversiones conservadoras, cuyos rendimientos sustentarán la fundación y garantizarán el confort de doña Raimunda por el resto de su vida. Continuó el abogado. 15% serán distribuidos entre causas menores, incluyendo becas de estudio para jóvenes necesitados y apoyo a pescadores artesanales, en homenaje al origen humilde del señor Sebastián. ¿Y el 15% restante?, preguntó Santiago, calculando mentalmente que aún sobraban aproximadamente 18 millones. Eduardo miró a Raimunda, quien tomó la palabra. Ese valor será tuyo, Santiago, pero con condiciones. Patricia, que había estado cabizbaja desde el anuncio de la donación masiva, inmediatamente levantó la cabeza, interesada de nuevo en la conversación. ¿Qué condiciones?, preguntó Santiago cauteloso. Primero, deberás renunciar al cargo de CEO de tu empresa por 1 año, respondió Raimunda tranquilamente. Durante ese periodo, trabajarás como voluntario en la fundación, 5 días a la semana, 8 horas al día. ¿Qué? La indignación de Patricia fue inmediata. Esto es ridículo. Santiago construyó esa empresa desde cero. Con el dinero inicial que conseguí vendiendo mis joyas de familia, incluida mi alianza de matrimonio, corrigió Raimunda. Algo que tú, Santiago, aparentemente olvidaste. El hijo bajó los ojos, avergonzado. Era verdad. El capital semilla para su primer emprendimiento había venido de la venta de las pocas joyas que su madre aún poseía de los tiempos de soltera. Segundo, continuó Raimunda,
Deberás participar en sesiones semanales de terapia familiar conmigo. Necesitamos reconstruir puentes que fueron quemados, entender cómo llegamos a este punto. Santiago asintió, sorprendido con la sensatez de la propuesta. Esto parece justo. Y tercero, Raimunda hizo una pausa mirando directamente a Patricia. Necesitarás reevaluar tu matrimonio. ¿Cómo dice? Patricia se levantó furiosa. Usted no puede interferir así en nuestra vida. No estoy diciendo que se separen, aclaró Raimunda. Estoy diciendo que reevalúen. Si hay amor verdadero entre ustedes, eso quedará evidente durante este año de transformaciones. Si no lo hay, mejor descubrirlo ahora que desperdiciar más años en una relación basada en intereses. Santiago permaneció en silencio, absorbiendo todo. Finalmente, habló. ¿Y la casa de Triana? Ah, sí, recordó Raimunda. Olvidé mencionar, la casa quedará intacta. Nada de reformas que borren nuestra historia. Puedes seguir viviendo allí si quieres, pero la propiedad volverá oficialmente a mi nombre. Pero la reforma ya ha comenzado, protestó Patricia. Ya gastamos una fortuna en arquitectos, materiales. El dinero no es un problema ahora, ¿verdad? La ironía en la voz de Raimunda era suave, pero cortante. La reforma será interrumpida inmediatamente, y la casa restaurada a su estado original en la medida de lo posible. Eduardo, que observaba todo con interés profesional, añadió: todos los documentos ya están preparados. Si el señor Santiago acepta las condiciones, los 18 millones serán transferidos a una cuenta fiduciaria, liberados en cuotas a lo largo de 5 años, mediante el cumplimiento de las condiciones establecidas. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones contradictorias. Santiago parecía perdido en pensamientos profundos. Patricia miraba de uno a otro, como si evaluara sus opciones. Raimunda se mantenía serena, con la dignidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Necesito tiempo para pensar, dijo Santiago finalmente. ¿Tiempo? Patricia no pudo contener su indignación. ¿Qué hay que pensar? Tu madre está intentando controlar nuestra vida. Esto es chantaje emocional, es manipulación. Santiago, por favor, ¿no ves lo que está haciendo? Lo que estoy viendo, respondió él con una firmeza sorprendente, es que mi madre me está ofreciendo una oportunidad de redención, una oportunidad que quizás no merezco. Girándose hacia Raimunda, continuó: Mamá, acepto sus condiciones, todas ellas. No por el dinero, sino porque usted tiene razón. Perdí el rumbo en algún momento, olvidé lo que realmente importa. Patricia palideció. Santiago, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a abandonar todo lo que construimos? ¿Vas a dejar que ella dicte las reglas de nuestra vida? No, Patricia. Voy a reconstruir lo que destruí, y estás invitada a hacer este viaje conmigo. Pero si prefieres otro camino, lo entenderé. La elección estaba clara ahora. O Patricia aceptaba la nueva realidad, o el matrimonio terminaría allí mismo. El ultimátum no dicho flotaba en el aire, tan claro como las lágrimas genuinas que ahora corrían por su rostro. Te amo, dijo ella en un último esfuerzo. Siempre te amé, quizás me ames, respondió Santiago suavemente. Pero el amor no es posesión, no es control. Lo aprendí de la peor manera posible. En ese momento, algo pareció romperse dentro de Patricia. La fachada de perfección, cuidadosamente mantenida durante años, se desmoronó completamente. Entre sollozos confesó: todo lo que quería era seguridad. Mi padre lo perdió todo. Nos quedamos en la miseria, tuve que trabajar como vendedora para pagar la universidad. Cuando te conocí, vi una oportunidad de nunca más pasar por aquello de nuevo. La vulnerabilidad inesperada tomó a todos por sorpresa, especialmente a Raimunda. Había verdad en aquellas palabras, una verdad nacida del miedo y la inseguridad. Patricia, dijo Raimunda, con voz más suave que antes, entiendo tu miedo. También he tenido miedo de perderlo todo, pero construí una vida basada en el amor, no en el miedo, y al final el amor siempre vale más. Eduardo, percibiendo la intensidad emocional del momento, sugirió diplomáticamente: quizás deberíamos continuar esta conversación otro día. Hay mucho que procesar para todos. Raimunda asintió. Sí, creo que ya hemos dicho suficiente por hoy.
Santiago, tienes una semana para organizar tu licencia en la empresa. Después de eso, comenzaremos nuestro nuevo arreglo. ¿Y dónde se quedará usted mientras tanto?, preguntó Santiago preocupado. Con mis amigos en La Oliva, respondió ella simplemente. Me acogieron cuando no tenía nada, me mostraron lo que es la verdadera bondad. Seguiré con ellos hasta que sienta que es hora de seguir adelante. Patricia, que se había recompuesto un poco, hizo un último intento. Doña Raimunda, ¿podemos empezar de nuevo? Sé que cometí errores, pero podemos construir una relación mejor. La mirada que Raimunda le lanzó a su nuera no era de ira o resentimiento, sino de evaluación cuidadosa. Quizás, Patricia, el tiempo dirá si tus palabras son sinceras. Como dice el dicho, es en la dificultad donde se conocen a los verdaderos amigos. Al salir del despacho de abogados, cada uno siguió su camino. Raimunda en el coche con Eduardo, regresando a La Oliva. Santiago y Patricia, lado a lado pero emocionalmente distantes, rumbo a la casa de Triana, que ahora parecía un campo de batalla de identidades en conflicto. En el camino de vuelta, Raimunda observaba el paisaje de Sevilla por la ventana del coche, la ciudad que la había visto nacer rica, huir por amor, construir una vida modesta y ahora regresar en circunstancias tan extraordinarias. La vida realmente tenía formas extrañas de cerrar círculos. «Fue usted muy sabia», comentó Eduardo, rompiendo el silencio. «Muchos en su posición buscarían venganza. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen», respondió Raimunda. «Pero descubrí que prefiero la comida caliente, servida con amor, aunque aderezada con algunas lecciones difíciles». Al llegar a la casa de Idalina y Jorge, Raimunda fue recibida con abrazos cálidos y preguntas ansiosas sobre el encuentro. Contó todo en detalles mientras tomaban café en la acogedora cocina. «¿Y ahora, doña Raimunda?», preguntó Jorge, después de escuchar toda la historia. «Con todo ese dinero podría comprar un palacio. ¿Por qué todavía quiere quedarse aquí con nosotros?». Raimunda sonrió, tomando las manos callosas de Jorge e Idalina entre las suyas. «Porque aquí encontré lo que el dinero no puede comprar: amistad verdadera, acogida sin intereses, amor sin condiciones. Ustedes me devolvieron la fe en la humanidad cuando más la necesité». Idalina, siempre práctica, se secó una lágrima rebelde y se levantó para servir más café. «Pues sepa que esta casa será siempre suya también, con o sin millones». Aquella noche, mientras se preparaba para dormir en el pequeño cuarto del fondo que ahora era suyo, Raimunda pensó en Sebastián. ¿Qué diría él sobre todo esto? Probablemente se reiría de aquella ironía del destino. Ella, que había renunciado a una fortuna por amor, ahora millonaria en la vejez. «¿Ves, mi viejo?», susurró en la oscuridad. «Parece que no podemos huir de quienes realmente somos, pero prometo usar bien ese dinero, hacer la diferencia que siempre quisiste hacer en este mundo». Y así, entre recuerdos y planes para el futuro, Raimunda se durmió tranquila, mientras Sevilla se mecía al ritmo de sus tambores ancestrales. Los meses siguientes fueron de profundas transformaciones para todos los involucrados. Como prometió, Santiago dejó el cargo de CEO de la constructora que había fundado, entregando temporalmente la dirección a su vicepresidente. El anuncio causó asombro en el mercado inmobiliario de Sevilla. Periódicos económicos especulaban sobre crisis financieras o problemas de salud, incapaces de comprender por qué un empresario, en la cima del éxito, abandonaría todo voluntariamente. La verdad, sin embargo, era mucho más simple y mucho más compleja al mismo tiempo. Santiago estaba redescubriendo el significado de la palabra valor. Su primer día en la Fundación Sebastián Gálvez fue un choque de realidad. La antigua mansión de los Mendoza de Alburquerque, en el barrio de Santa Cruz, había sido completamente adaptada para recibir a ancianos en situación de vulnerabilidad. Donde antes había salones de baile, ahora existían amplias salas de convivencia. Habitaciones lujosas se convirtieron en dormitorios funcionales y acogedores. Jardines ornamentales dieron paso a huertos terapéuticos. «Su trabajo aquí no será administrativo», explicó Raimunda, conduciéndolo por el lugar. «Quiero que conozca a cada anciano, escuche sus historias, entienda sus necesidades. Empiece ayudando en la cocina, luego pase al mantenimiento, después al sector de actividades culturales.
Cocina. Santiago miró sus propias manos, que hacía años solo tocaban documentos y teclados de ordenador. Mamá, no sé si podré. Sí que puedes, interrumpió ella con firmeza. Todo trabajo tiene dignidad, Santiago. Tu padre lo sabía. Pasó la vida levantándose antes del sol para pescar, regresaba con las manos cortadas por la sal y las cuerdas, pero nunca se quejó. Y fue feliz, mucho más feliz que muchos ricos que conocí. La primera semana fue humillante y reveladora. Santiago, acostumbrado a dar órdenes, ahora pelaba patatas, lavaba sartenes, barría suelos. Los otros empleados, inicialmente desconfiados del hijo de la dueña, pronto percibieron que no había privilegios. Él sudaba y se cansaba como cualquiera. Por la noche, regresaba a casa en Triana exhausto, con músculos adoloridos que ni siquiera sabía que existían. La reforma había sido interrumpida, y lentamente la casa regresaba a su estado original. Los azulejos portugueses reaparecían bajo la pintura moderna, el suelo de madera era restaurado, las paredes reconstruidas. Patricia, sorprendentemente, no se había ido. Después de días de intensas discusiones y lágrimas, había decidido quedarse y intentarlo. No será fácil, admitió ella, en una rara demostración de vulnerabilidad. No sé si podré ser la persona que tú y tu madre esperan que sea. Nadie te está pidiendo que seas otra persona, respondió Santiago con una madurez recién descubierta. Solo que seas honesta, contigo misma y con nosotros. Las sesiones de terapia familiar, conducidas por una psicóloga especializada en conflictos intergeneracionales, eran intensas y muchas veces dolorosas. Verdades enterradas durante años salían a la luz, heridas eran expuestas, cicatrices antiguas revisitadas. Lo que más dolió, confesó Raimunda en una de esas sesiones, no fue salir de la casa. Fue percibir que mi único hijo ya no me veía como prioridad, que me había convertido en un problema a resolver. Y lo que más me asustó, admitió Santiago, fue ver cuánto me había parecido a los hombres que siempre critiqué, obsesionado por el estatus, por las apariencias, dispuesto a sacrificar relaciones en nombre del éxito. Patricia, inicialmente resistente a las sesiones, poco a poco comenzó a participar más activamente. Crecí con miedo a ser pobre, reveló en una tarde particularmente emocional. Mi padre era banquero, lo teníamos todo. Cuando quebró vi a mi madre humillada suplicando trabajo, vendiendo joyas para pagar el colegio. Juré que nunca pasaría por eso. Ese miedo me transformó en alguien que a veces no reconozco. El proceso no era lineal. Había días de reconciliación y comprensión mutua, seguidos por recaídas en patrones antiguos. Patricia aún luchaba con su materialismo arraigado, Santiago con su búsqueda de aprobación externa, Raimunda con el miedo a ser abandonada nuevamente. Mientras tanto, la Fundación Sebastián Gálvez cobraba vida propia. El modelo de atención humanizada a ancianos, combinando cuidados médicos con actividades culturales y valorización de las historias de vida, atraía la atención de los medios y de especialistas en gerontología. Raimunda, inicialmente reacia a aparecer públicamente, se convirtió en una portavoz elocuente de la causa de los derechos de los ancianos. Envejecer no es una enfermedad, es una conquista, decía ella en entrevistas. Cada arruga representa una historia, una experiencia, un aprendizaje. Nuestra sociedad necesita reaprender a valorar la sabiduría que viene con la edad. Con su historia personal, la niña rica que huyó por amor construyó una vida modesta y redescubrió sus raíces aristocráticas en la tercera edad. Raimunda se convirtió en una especie de celebridad improbable en Sevilla. Los periódicos la llamaban la Dama de la Solidaridad, y los políticos hacían fila para asociar su imagen a la de ella. No entiendo este alboroto, comentó con Idalina, mientras preparaban acarajé en la cocina de la casa en La Oliva, actividad que mantenía religiosamente a pesar de los nuevos compromisos. Solo estoy haciendo lo que es correcto. Lo que es correcto se volvió rareza, doña Raimunda, respondió la amiga sabiamente. La gente se acostumbró tanto al egoísmo que se asombra cuando alguien actúa con generosidad genuina. En el 6º mes del año de prueba, como Santiago llamaba jocosamente su experiencia en la fundación,
Un evento inesperado sacudió a la familia. El doctor Eduardo Silveira, durante una rutinaria revisión de documentos, encontró pistas sobre el paradero de un primo distante de Raimunda, Augusto Jiménez, hijo de un tío que había emigrado a Madrid en los años 50. Él es profesor universitario especialista en literatura española, informó el abogado, mostrando la foto de un hombre de 70 años con barba blanca y ojos gentiles. Por lo que pude averiguar, lleva una vida modesta, dedicada a los libros y a la academia. Raimunda quedó profundamente emocionada con el descubrimiento. Mi primo Augusto, jugábamos juntos cuando éramos niños, antes de que su familia se mudara a Madrid. Él me enviaba cartas por un tiempo, luego perdimos contacto. ¿Le gustaría encontrarlo?, preguntó Eduardo. Más que nada, es el único pariente de sangre que me queda. Los arreglos se hicieron rápidamente. Augusto, igualmente sorprendido y emocionado al saber de su prima tan largamente perdida, aceptó inmediatamente la invitación para visitar Sevilla. Cuando finalmente se encontraron en el jardín de la fundación, el abrazo entre los primos septuagenarios emocionó incluso a los empleados más duros. Raimunda, mi prima querida, decía él, entre lágrimas y risas, sigues teniendo los mismos ojos determinados de cuando eras niña y decías que ibas a cambiar el mundo. Y tú sigues con la misma pasión por los libros, respondió ella, notando las gafas de lectura que colgaban de una cadenita en su cuello. ¿Recuerdas cómo leíamos a Gabriel García Márquez, Escondidos en el huerto? La presencia de Augusto trajo una nueva dimensión a la vida de Raimunda. Alguien que compartía sus recuerdos de infancia, que había conocido a sus padres, que entendía de dónde venía. Las largas conversaciones sobre el pasado la ayudaron a reconciliar las diferentes fases de su vida. Tía Teresa nunca superó tu partida, contó Augusto, una tarde en que tomaban té en la terraza. Mantenía tu habitación intacta, con los libros y muñecas exactamente como los dejaste. En los últimos años hablaba constantemente de ti, preocupada si habías sido feliz, si había valido la pena. Valió cada minuto, respondió Raimunda, con los ojos humedecidos. Sebastián me dio un amor que muchos nunca conocen en toda una vida, y Santiago, a pesar de todo, es un buen hombre. Solo está perdido, como yo lo estuve algunas veces. Augusto se convirtió en una presencia frecuente en la fundación, organizando tertulias literarias y talleres de escritura para los ancianos residentes. Su erudición sin pedantería y su capacidad para contar historias fascinantes lo hicieron querido por todos. Fue por sugerencia suya que Raimunda finalmente decidió escribir sus memorias. Tu historia no te pertenece solo a ti, argumentó Augusto. Es un pedazo de la historia andaluza, de España, de la lucha de las mujeres por la independencia. Necesita ser contada. Así, en las mañanas de domingo, Raimunda se dedicaba a dictar sus recuerdos a una grabadora, que luego Augusto transformaba en texto. El proyecto, inicialmente privado, acabó atrayendo la atención de una editorial nacional, interesada en publicar la autobiografía de aquella a quien llamaban la aristócrata revolucionaria. Mientras tanto, Santiago progresaba en su viaje de autoconocimiento. Después de 3 meses en la cocina y otros 3 en mantenimiento, fue asignado al sector cultural de la fundación. Allí, descubrió un talento inesperado para conectar con los ancianos a través de juegos y actividades de grupo. «Tienes el carisma de tu padre», observó Raimunda, viéndolo organizar un campeonato de dominó que agitaba la institución. Sebastián también sabía cómo hacer que la gente se sintiera valorada, cómo traer alegría a los ambientes. El comentario tocó profundamente a Santiago. Siempre se había considerado más parecido al lado Mendoza, pragmático, determinado, con talento para los negocios. La idea de haber heredado cualidades de su padre pescador, a quien admiraba pero consideraba ingenuamente simple, era reconfortante y desafiante al mismo tiempo. En casa, los cambios también eran visibles. Patricia, para sorpresa de todos, incluida ella misma, se descubrió apasionada por el diseño de interiores con enfoque en la preservación histórica. Comenzó un curso en el área y pasó a trabajar voluntariamente en la restauración de la casa de Triana, ahora con una nueva mirada, no más buscando borrar el pasado, sino integrarlo armoniosamente
con elementos contemporáneos. Nunca pensé que diría esto, comentó con Raimunda mientras discutían la restauración de una vidriera antigua. Pero hay una belleza en estos objetos que cuentan historias, que llevan recuerdos. Raimunda sonrió, viendo la semilla de un cambio genuino en aquella observación. Los objetos son como las personas, Patricia. Los más interesantes son aquellos que tienen cicatrices, imperfecciones, marcas del tiempo. La perfección puede ser bonita, pero es la imperfección lo que nos hace únicos. Las sesiones de terapia continuaban, ahora con menos tensión y más apertura. El psicólogo notaba el progreso de la familia y los animaba a establecer nuevos patrones de comunicación, basados en honestidad y vulnerabilidad mutua. Lo que veo aquí, comentó él en una sesión, es un ejemplo raro de cómo los conflictos familiares pueden ser catalizadores de una transformación profunda cuando hay disposición para el trabajo interior. En el 9º mes del proceso, Santiago sorprendió a todos con un anuncio. No regresaría a la posición de CEO incluso después de que terminara el periodo estipulado. Descubrí que no soy feliz gestionando una empresa. Quiero trabajar directamente con personas, hacer la diferencia en el día a día, no solo a través de números en hojas de cálculo. Su plan era crear un departamento de responsabilidad social en la constructora, enfocado en urbanización humanizada y viviendas accesibles para ancianos. Ya había hablado con la directiva y recibido apoyo entusiasta, en parte porque su historia con la fundación había generado publicidad positiva para la empresa. Patricia, inicialmente escéptica, acabó apoyando la decisión. «Pareces más vivo ahora, más presente», admitió. «Y francamente, aquel trabajo te estaba matando poco a poco. Llegabas a casa exhausto, apenas hablábamos». Era verdad. El matrimonio, que parecía condenado al fracaso meses antes, mostraba señales sorprendentes de renovación. Con Santiago más conectado emocionalmente y Patricia más auténtica, se redescubrían mutuamente, como si fueran personas diferentes, y en cierto modo lo eran. Una tarde, después de una reunión particularmente productiva con arquitectos que adaptarían la mansión para acomodar a más residentes, Raimunda sintió una fatiga inusual. Pidió ser llevada de regreso a la casa de Idalina y Jorge, donde aún vivía, a pesar de las ofertas de alojamientos más lujosos. «¿Está bien, señora?», preguntó Jorge, preocupado al verla más pálida de lo normal. «¿Quiere que llame a un médico?» «No, amigo mío, solo necesito descansar un poco. Han sido meses intensos». A la mañana siguiente, sin embargo, Raimunda no pudo levantarse. La debilidad era generalizada, y un dolor sordo en el pecho alarmó a Idalina, quien inmediatamente llamó a una ambulancia. El Hospital Universitario Virgen del Rocío, uno de los más modernos de Sevilla, recibió a Raimunda con toda la atención que su ahora célebre nombre demandaba. Un ala entera fue prácticamente aislada para garantizar su privacidad, mientras un equipo de especialistas realizaba una batería completa de exámenes. Santiago llegó en minutos, abandonando una reunión importante tan pronto como recibió la llamada de Idalina. Encontró a su madre ya acomodada en una habitación amplia, con vista al mar. A pesar de la palidez y la obvia fatiga, ella mantenía la dignidad serena que se había convertido en su marca. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó él, sujetando su mano arrugada entre las suyas. «¿Qué dijeron los médicos?». «Todavía están haciendo exámenes, hijo. Pero no te preocupes, debe ser solo cansancio. Estos últimos meses han sido muy intensos». Era parcialmente cierto. A sus 72 años, Raimunda se había involucrado en más actividades y proyectos que muchos jóvenes. La fundación en plena expansión, las sesiones de terapia familiar, el reencuentro con su primo Augusto, las memorias siendo escritas, las frecuentes entrevistas para periódicos y televisiones. Su cuerpo, naturalmente, pedía un descanso, pero había más. Cuando el cardiólogo finalmente llegó con los resultados, la expresión grave en su rostro lo decía todo. «Doña Raimunda, su corazón está muy sobrecargado. Hay una obstrucción significativa en las arterias coronarias y signos de una cardiomiopatía en etapa avanzada». «¿En español más simple, doctor?», pidió ella, con una media sonrisa. «Necesita un bypass coronario con urgencia, y aún con la cirugía deberá disminuir drásticamente su ritmo de actividades».
Santiago palideció. La idea de perder a su madre ahora, cuando finalmente se habían reencontrado, era insoportable. ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía, doctor?, preguntó intentando mantener la voz firme. Para una persona de la edad de doña Raimunda, con sus condiciones preexistentes, los riesgos son considerables. Pero sin la cirugía, no fue necesario completar la frase. Raimunda asintió comprendiendo perfectamente la situación. ¿Cuándo podemos hacerla, entonces? Necesitamos estabilizarla primero. Diría que en 3 o 4 días. Cuando el médico salió, Santiago finalmente dejó que las lágrimas corrieran libremente. Raimunda extendió la mano y tocó su rostro con ternura. No te desesperes, hijo mío. Ya he vivido lo suficiente para no tener miedo de lo que viene después. Si es mi hora, partiré en paz. No hable así, mamá. Usted va a hacerse esa cirugía y se va a recuperar. Tenemos tantos planes, tantos proyectos juntos. Raimunda sonrió con aquella sabiduría tranquila de los que ya han visto muchas primaveras. Es bueno tener planes, pero a veces la vida tiene sus propios planes para nosotros. La noticia de la hospitalización de Raimunda se extendió rápidamente. En pocas horas el pasillo del hospital estaba repleto de reporteros, curiosos y personas que habían sido tocadas de alguna forma por su historia o por el trabajo de la fundación. Jorge e Idalina fueron los primeros en llegar, trayendo un rosario y velas que habían encendido en la iglesia del Gran Poder. Patricia apareció poco después, con flores y una expresión genuinamente preocupada. El doctor Eduardo Silveira trajo documentos importantes que Raimunda insistió en revisar, incluso contra la recomendación médica. Augusto vino con libros de poesía que le leería en los próximos días. ¡Qué revuelo por una viejecita como yo!, bromeó Raimunda, viendo el movimiento a su alrededor. Una viejecita que cambió la vida de mucha gente, corrigió Augusto, sujetando cariñosamente su mano. Los días de preparación para la cirugía fueron intensos. Raimunda, temiendo lo peor aunque no lo admitiera, decidió poner todos sus asuntos en orden. Revisó el testamento, garantizando que la fundación continuaría independientemente de lo que le sucediera. Grabó mensajes personales para personas importantes en su vida y, más significativamente, pidió una reunión a solas con Santiago y Patricia. «Ustedes dos han crecido mucho en los últimos meses», dijo ella, cuando estaban reunidos en la habitación del hospital. «Santiago, veo en ti ahora al hijo que siempre soñé, no por el éxito material, sino por la integridad, por la capacidad de reconocer errores y cambiar. Y tú, Patricia, me sorprendiste. Había más fuerza y autenticidad en ti de lo que imaginaba». La pareja emocionada solo asintió. «Si esta cirugía no sale bien...» «Mamá, por favor», interrumpió Santiago. «Déjame terminar, hijo. Necesitamos enfrentar todas las posibilidades. Si no sobrevivo, quiero que continúen el trabajo de la fundación. Y lo más importante, quiero que continúen el trabajo interior que comenzaron. No vuelvan a los viejos patrones. No dejen que el dinero y el estatus los cieguen nuevamente». «No lo haremos, doña Raimunda», prometió Patricia, con una sinceridad que sorprendió incluso a ella misma. «Usted nos enseñó lecciones que nunca olvidaremos». En la víspera de la cirugía, una sorpresa emocionó a Raimunda hasta las lágrimas. Los residentes de la Fundación Sebastián Gálvez, algunos en sillas de ruedas, otros apoyados en andadores, organizaron una vigilia frente al hospital. Cantaban y rezaban, sosteniendo carteles con mensajes de amor y gratitud para aquella que había transformado sus últimos años en una experiencia de dignidad y valoración. «¿Están viendo esto?», dijo Raimunda, señalando por la ventana. «Esas personas no están aquí por el dinero que doné o por la fundación que creé. Están aquí porque se sintieron verdaderamente vistas, respetadas, amadas. Al final, es solo eso lo que importa». La cirugía fue programada para la mañana siguiente. Cuando llegó el momento, Raimunda estaba sorprendentemente tranquila. Besó a cada uno de sus seres queridos: Santiago, Patricia, Idalina, Jorge, Augusto, Eduardo, y fue llevada al centro quirúrgico con una sonrisa serena en el rostro. Las horas que siguieron fueron las más largas en la vida de Santiago. Sentado en la sala de espera, alternaba entre momentos de esperanza y desesperación. Patricia, a su lado,
ofrecía un apoyo silencioso pero constante. Jorge e Idalina rezaban ininterrumpidamente, mientras Augusto leía en voz baja pasajes de Gabriel García Márquez, el autor favorito de Raimunda. Finalmente, después de 6 horas de tensión, el cirujano apareció, aún usando el gorro y la mascarilla. Todos se levantaron inmediatamente. La cirugía fue exitosa, anunció él, provocando suspiros colectivos de alivio. Doña Raimunda es una mujer fuerte. Las próximas 48 horas serán críticas, pero soy optimista. La recuperación, como previsto, fue lenta y exigió paciencia. Raimunda necesitó permanecer en el hospital por casi un mes, alternando entre períodos de mejoría y pequeños retrocesos. La edad avanzada hacía el proceso más desafiante, pero su determinación impresionaba al equipo médico. Nunca vi una paciente tan colaborativa, comentó la enfermera jefe. Sigue todas las recomendaciones al pie de la letra, hace todos los ejercicios, nunca se queja. Mi madre siempre fue así, explicó Santiago, disciplinada y resiliente. Pasó por cosas en la vida que harían a muchos desistir, pero siempre encontró fuerza para continuar. Durante el periodo de recuperación, una idea comenzó a formarse en la mente de Raimunda. Al recibir el alta, sorprendió a todos con un anuncio. No regresaría a la casa de Idalina y Jorge, ni a la mansión de la fundación. Iría a vivir a la casa de Triana, con Santiago y Patricia. ¿Está segura, mamá?, preguntó Santiago preocupado. Usted siempre dijo que aquella casa guardaba recuerdos dolorosos ahora. Los recuerdos son lo que hacemos de ellos, hijo, respondió ella con sabiduría. Aquella casa fue un hogar feliz por décadas. Después se convirtió en un lugar de rechazo. Ahora puede convertirse en un símbolo de reconciliación y de nuevo comienzo. La decisión fue celebrada con un almuerzo especial en el patio de la casa, bajo los mangos que Sebastián había plantado décadas antes. Idalina y Jorge fueron invitados de honor, así como Augusto, Eduardo y varios residentes de la fundación. Patricia, sorprendiendo a todos con su talento culinario recién descubierto, preparó varios platos andaluces tradicionales. Aprendí de la mejor, dijo ella, sonriendo a Idalina. ¿Quién diría que yo, que solo sabía pedir comida por teléfono, estaría aquí cocinando moqueca y acarajé? El almuerzo se extendió por la tarde, con historias, risas y algunas lágrimas emocionadas. Raimunda observaba todo con un contento profundo. Su círculo de vida se estaba cerrando de manera inesperada pero perfecta. 3 meses después de la cirugía, otra celebración importante, la inauguración de la nueva ala de la Fundación Sebastián Gálvez, que duplicaría la capacidad de atención. Con la presencia del gobernador, secretarios de Estado y figuras importantes de la sociedad andaluza, el evento recibió amplia cobertura de los medios. Raimunda, contra las recomendaciones médicas de evitar emociones fuertes, hizo cuestión de pronunciar un discurso. De pie, apoyada ligeramente en el brazo de Santiago, habló con una claridad y fuerza que conmovió a todos. Esta fundación no es sobre mí o sobre el dinero que heredé. Es sobre dignidad, sobre el derecho de envejecer con respeto, de ser visto como un ser humano completo, no como un problema a resolver. Cada anciano que acogemos aquí tiene una historia, tiene sabiduría para compartir, tiene amor para dar y recibir. Aplausos entusiastas interrumpieron sus palabras. Cuando el silencio volvió, ella continuó. Pero hoy también celebramos algo más allá de esta nueva ala. Celebramos transformaciones personales, reconciliaciones, nuevos comienzos. Mi hijo Santiago y mi nuera Patricia están aquí hoy, no como herederos esperando su parte, sino como socios en este proyecto. Ellos aprendieron, como yo aprendí, que el verdadero valor de la vida está en lo que damos, no en lo que acumulamos. Santiago, emocionado, abrazó a su madre mientras el público aplaudía nuevamente. Patricia, a su lado, sostenía un sobre que sería abierto al final de la ceremonia. Contenía el proyecto de expansión de la fundación a otras ciudades de Andalucía, desarrollo en el que ella había trabajado secretamente en los últimos meses. Al día siguiente, el Diario de Sevilla destacaba en su primera página: La Dama de la Solidaridad transforma no solo vidas, sino corazones. La noticia resaltaba no solo el trabajo de la fundación, sino la extraordinaria jornada personal de Raimunda.
del rechazo familiar a la reconciliación, de la enfermedad a la recuperación, de la desheredación a la filantropía. Un año completo había pasado desde el día en que Raimunda había sido prácticamente expulsada de la casa de Triana. Ahora, en una noche cálida de verano andaluz, ella se sentaba en la terraza, observando la puesta de sol sobre el mar. La casa estaba llena de vida nuevamente, no solo con su presencia, sino con la energía renovada de Santiago y Patricia, y con las frecuentes visitas de Idalina, Jorge, Augusto y residentes de la fundación. Santiago había cumplido su palabra. Incluso después del fin del año de prueba, continuaba trabajando en el Departamento de Responsabilidad Social de la constructora, desarrollando proyectos de vivienda digna para ancianos de bajos recursos. Patricia, por su parte, había encontrado su vocación en la preservación del patrimonio histórico y ahora coordinaba un proyecto de restauración de casas antiguas en el barrio de San Bartolomé. El dinero de la herencia, que podría haber sido motivo de disputas y resentimientos, se había convertido en instrumento de transformación social. La Fundación Sebastián Gálvez era reconocida nacionalmente como modelo de atención humanizada a ancianos, y Raimunda recibía constantemente invitaciones para conferencias y consultorías, la mayoría de las cuales declinaba, siguiendo las recomendaciones médicas de desacelerar. «Un centavo por tus pensamientos», dijo Santiago, uniéndose a su madre en la terraza con 2 tazas de té de melisa. Raimunda sonrió, aceptando la bebida. Estaba pensando en cómo la vida da vueltas curiosas. Si no hubiera sido expulsada de esta casa, quizás nunca hubiera descubierto mi herencia. Si no me hubiera enfermado aquel día, quizás nunca hubiera sido acogida por Idalina y Jorge. Si no hubiera descubierto la herencia, quizás tú nunca hubieras percibido el camino equivocado que estabas siguiendo. ¿Crees que todo sucede por una razón?, preguntó él. No sé si existe un gran plan cósmico, respondió ella, pensativa, pero sé que podemos encontrar significado incluso en las experiencias más dolorosas, si tenemos el coraje de enfrentar la verdad y la humildad para cambiar. Santiago asintió, comprendiendo la profundidad de aquella reflexión simple. Se quedaron en silencio por unos minutos, solo contemplando el cielo que se teñía de naranja y púrpura. ¿Sabes lo que tu padre decía cuando regresaba de la pesca después de un día difícil en el mar?, preguntó Raimunda de repente. ¿Qué? El mar te enseña que no sirve de nada luchar contra la marea. A veces es necesario rendirse para sobrevivir. Pero rendirse no es desistir, es aceptar, adaptarse, encontrar otro camino. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Creo que finalmente entendí lo que quería decir. En ese momento, Patricia se unió a ellos, trayendo un álbum de fotografías antiguas que había encontrado durante la organización del desván. Las 3 generaciones de la familia se sentaron juntas, recordando historias, riendo de momentos olvidados, honrando el viaje que los había traído hasta allí. Más tarde, cuando Santiago y Patricia ya se habían retirado, Raimunda permaneció en la terraza. Sacó del bolsillo la alianza de matrimonio de Sebastián que siempre llevaba consigo. Mirando al cielo estrellado, susurró: «¿Ves, mi viejo? Al final, el amor venció. No de la manera que esperábamos, pero venció». Una brisa suave meció las hojas del mango, como si fuera una respuesta. Raimunda sonrió sabiendo que, independientemente de lo que el futuro deparara, su círculo estaba completo. Había perdido y reencontrado a su familia de sangre. Había creado una nueva familia con Idalina y Jorge. Había tocado cientos de vidas a través de la fundación. El dinero, que para muchos sería el centro de la historia, se había revelado solo como un instrumento. Importante, sí, pero secundario ante el verdadero tesoro que ella había descubierto. La capacidad de transformar el dolor en sabiduría, el rechazo en acogida, el rencor en perdón. A la mañana siguiente, la casa de Triana amaneció con el aroma de café fresco y pan de queso recién horneado. Patricia, que jamás había imaginado convertirse en una ama de casa dedicada, ahora encontraba placer en las tareas domésticas, no por sumisión u obligación, sino por elección y conexión con una tradición que antes había despreciado. Santiago se preparaba para otro día en la fundación, donde coordinaría un taller de memorias con los residentes,
un proyecto inspirado en las sesiones de escritura autobiográfica de su madre con Augusto, y Raimunda, sentada a la mesa de la cocina con los azulejos portugueses ahora restaurados, miraba todo con la serenidad de quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No el lugar que el dinero podía comprar, sino el lugar que el amor había construido, ladrillo a ladrillo, perdón por perdón, abrazo por abrazo. «Buenos días, familia», dijo ella, cuando todos se reunieron para el desayuno. La palabra familia, antes tan desgastada y vacía, ahora cargaba un significado profundo y verdadero. Era una promesa cumplida, un círculo cerrado, una historia de redención que continuaría siendo escrita por generaciones. El sol de Sevilla, generoso como siempre, entraba por las ventanas abiertas, iluminando no solo el ambiente, sino también los corazones reconciliados de aquellos que aprendieron, de la manera más difícil, que al final de cuentas, solo el amor permanece. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Raimunda y su viaje de perdón y reconciliación haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional a través de las más bellas narrativas españolas, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrela aquí, haciendo clic a su izquierda. Si se emocionó con esta historia de redención y segundas oportunidades, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días, traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y de las relaciones familiares, con personajes auténticos y situaciones que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios valores. ¿Qué haría usted en el lugar de Raimunda? ¿Tendría la misma capacidad de perdonar y transformar el dolor en algo positivo? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Estamos ansiosos por leer sus reflexiones y continuar esta conversación tan especial con usted. ¡Hasta la próxima historia!